En su segundo número, publicado en 1919, la revista berlinesa Der Dada planteaba a sus lectores la siguiente pregunta: ¿qué es Dada? Y proponía a continuación una serie de respuestas, algunas posibles y otras no tanto, que abarcaban desde un arte hasta un seguro contra incendios. O puede que no sea nada, es decir, que lo sea todo, rezaba la reflexión final. Semejante planteamiento que rechazaba cualquier compromiso era el más cercano a los objetivos y al espíritu Dada. El dadaísmo no era un movimiento exclusivamente artístico, literario, musical o filosófico. Era todo eso y al mismo tiempo todo lo contrario. Antiartístico, provocador en lo literario, travieso en lo musical, radical en lo político y antiparlamentario. Pero sobre todo, infantil. De ahí que muchos dadaístas cultivasen simultáneamente varias variantes de su talento. Pero ¿qué es lo que une a todos estos artistas bajo el nombre Dada? Hay varios mitos en torno a la definición de la palabra. Unos lo asemejan con el primer balbucear de un niño, lo cual tendría relación con la espontaneidad del instinto infantil. El romper las estructuras de un vocabulario complejo, pues los dadaístas critican la formalidad y lo sofisticado, por considerarlo represión del arte. Otros dicen que buscaron en un diccionario la palabra al azar y eligieron dada, que significa sí en rumano. Uno de los principios del dadaísmo era el azar. Junto a la provocación y la destrucción de las formas, el azar se oponía a la objetividad y a la armonía propias de la ciencia y opuestas a la espontaneidad dadaísta. Buscaban crear y se oponían al resto del arte, que consideraban solamente como una imitación. Ocupaban distintas técnicas como la pintura, collage, fotografía, cine. En su arte, que a su vez se define como un antiarte, la esencia es la idea. A grandes rasgos, el periodo de actividad del movimiento dadaísta puede establecerse entre 1916, año en que se funda el Cabaret Voltaire, hasta mediados de los años 20. Sin embargo, los mismos artistas participantes sitúan su fin en fechas distintas. Hugo Ball consideraba que había llegado a su fin a pocos meses de su existencia. Posterior a la Primera Guerra Mundial, la gente se empezó a cuestionar el ideal de la sociedad, la ciencia y la razón, al ver que esa misma razón los llevó a la destrucción y a la muerte. Por ello declaraban su rebeldía hacia la coherencia. La Suiza de 1916 era un remanso de paz entre las sangrientas batallas. En aquella época, artistas de todas las naciones europeas, pacifistas y revolucionarios, buscaban refugio en este país. Hugo Ball fundó en Zúrich el Cabaret Voltaire, junto a otros artistas exiliados como Tristan Tzara, Hans Richter, Marcel Janco y Hans Harp, entre otros. Durante mi servicio en la milicia, en plena guerra mundial, me mudé a Zúrich, donde quise iniciar una nueva vida. Se me vino a la mente la idea de un café cabaret, pero no uno común, sino uno enfocado al arte y la política. Y así se me presentó la oportunidad de instalarlo en la parte superior del Teatro Meirei. Fui a ver a don Efraín, dueño del teatro, y le dije, por favor, deme su salón, hasta que lo conseguí. Poco a poco comenzaron a asistir artistas a los cuales yo les decía, por favor, denme un cuadro, un dibujo, un grabado, quiero organizar una pequeña exposición en el cabaret. Y al poco tiempo teníamos el Cabaret Voltaire funcionando con veladas musicales o aquellas noches en las que se recitaban poemas. Todo esto adornado con muros llenos de pintura. Así los artistas fueron apareciendo y junto con ello sus obras cada vez más experimentales. Al poco tiempo, estos pedazos de arte llevaron a la formación de una nueva vanguardia, el Dada. Dada fue para mí a un tiempo comienzo y punto final, en la libertad de Zúrich, donde los periódicos podían decir lo que les apetecía, donde podían fundarse revistas y recitarse poemas contra la guerra, donde no había cartillas de racionamiento ni sucedáneos en Zúrich. Digo, tenía uno la posibilidad de gritar todo aquello que amenazaba con hacerle reventar a uno. Cabe destacar que el territorio propio del cine vanguardista llegó más tarde al cine durante los años 20, cuando en Hollywood se estaba consolidando la industria cinematográfica.
el expresionismo y el futurismo ya habían intentado incursionar en esta área, cuando el Dada comenzó a desarrollar su propio lenguaje cinematográfico, creando películas que no solo aportaban en el área de la visualidad, sino que además rompían lo literario, haciendo desaparecer el argumento y el guión que se aproximaban a lo puramente estético. La corriente dadaísta no tuvo un previo programa de acción creativa, sino que su inverso cinematográfico oscilaba entre la abstracción, las formas geométricas, el azar, los objetos y el fotomontaje. Una de las estrategias principales que utilizaron para luchar contra el progreso fue la reivindicación de lo absurdo. Asimismo, los dadaístas rechazaban cualquier intento de traducir en términos verbales las realidades visuales. Para Schwitters, la voz autónoma dentro del movimiento, cada línea, color o forma tiene una expresión. La expresión solo puede ser el resultado de una cierta combinación, pero no se puede traducir. Una de las tendencias de las producciones dadaístas fue la fuerte presencia de la música en sintonía con las imágenes. Artistas como Man Ray, Fernand Léger o Francis Picabia apostaban por las creaciones que se configuraban como sinfonías visuales. El cortometraje entre actos se proyectó en el intervalo del ballet dadaísta Relâché, en el Teatro de los Campos Elíseos. La primera parte es un video collage y la segunda parte fundamentalmente narra la persecución tras un coche fúnebre del que sale un cazador con una varita mágica. Esta varita la utiliza para hacer desaparecer a todos los asistentes e incluso a sí mismo. Esta escena nos recuerda al cine de Méliès. No obstante, si hay un recurso realmente innovador, es la apelación de que constantemente René Clair hace a la audiencia. Los personajes son conscientes de que existe una cámara, y detrás de ella está el público. Los dadaístas entienden el cine como ficción, por eso no les preocupa la ruptura del pacto de la representación. Por último, René Clair introduce un falso final que se apoya en la simbología de la palabra fin. El retorno a la razón, creado por Francis Picabia y Man Ray, se hace palpable en la textura. Toda la pieza posee un ritmo visual que se ve favorecido por la sintonía entre la música y las imágenes. La música actúa como acento sensorial y modela las representaciones. Man Ray establece un juego de luces y sombras. Además, el artista utiliza formas geométricas y elementos propios de la cotidianidad, como los clavos, para construir una unidad compuesta por la sucesión breve de planos. Fernand Léger, con su película Ballet Mecánico, buscaba generar ritmo a partir de la unión gratuita de objetos y elementos sin previo guión. En ella tienen un papel relevante los rostros humanos, los cuales coexisten con temas y formas sometidas a un proceso de descomposición. El montaje es rítmico gracias a la combinación de los planos que poseen una escasa duración. En este efecto mecanizado que Léger consigue gracias a la edición, la música tiene un rol vital. Los dadaístas querían liberar la imagen del deber representar y por consiguiente significar la imagen en sí misma. La reacción del público ante sus obras era fundamental. Querían movilizar al espectador, provocando a la audiencia y a las autoridades con elementos sorpresivos y escandalosos. En consecuencia, se prohibieron numerosas publicaciones, sus posiciones fueron clausuradas, sus materiales confiscados y ocasionalmente se llegó a encarcelar a los propios artistas. Sin embargo, el público empezó a acudir a sus actividades con la voluntad expresa de entretenerse con tales provocaciones, perdiendo su razón de ser. La sarcástica risa de la que tanto hablaban los dadaístas se transformó en la carcajada de un público complacido. El fracaso final del dadaísmo se debió en parte a su propio éxito. Durante las décadas siguientes, la actitud dadaísta fue revivida en numerosas ocasiones. Los poetas de la poesía concreta de los años 60 recurrieron a los poemas fónicos de los dadaístas. Artistas de movimientos como el Fluxus, el Nouveau Realisme, el Pop Art declaraban sus propias rebeliones contra la cultura oficial, la élite social o contra el arte mismo.
Algunos artistas experimentales se autodenominaban neodadaístas. Sin embargo, los sobrevivientes de la corriente original sentían escasa simpatía por sus jóvenes admiradores. En la actualidad, el cine de las masas se centra en la historia. Sin embargo, siempre hay quienes quieren salirse del margen, quienes quieren buscar más allá de lo predecible, quienes no buscan nada y quieren cambiar el mundo con esa misma nada, quienes piensan que el dada no es absurdo, el mundo es el que es absurdo.